La situación estratégica en el mar Báltico ha experimentado una transformación significativa a raíz de la incorporación de Suecia a la OTAN. Este cambio no ha modificado la geografía del mar, pero sí la estructura política y militar que lo rodea. El Báltico, un espacio marítimo caracterizado por su escasa profundidad, su elevada densidad de tráfico y la complejidad acústica generada por sus capas de salinidad, temperaturas irregulares y presencia de miles de islas, se ha convertido en un entorno donde el seguimiento fiable de submarinos es extremadamente difícil. En este contexto, la incertidumbre se ha convertido en un factor estratégico central. Las autoridades rusas afrontan ahora desafíos crecientes para detectar y seguir la actividad submarina sueca, una capacidad que históricamente ya presentaba dificultades, pero que ahora adquiere una dimensión distinta debido a la integración de Suecia en la estructura aliada. Los submarinos suecos, diseñados específicamente para operar en aguas confinadas y complejas, utilizan tecnologías de propulsión independientes del aire que les permiten permanecer sumergidos durante largos periodos sin necesidad de aflorar. Esto reduce de manera notable sus firmas detectables y amplía los márgenes de incertidumbre para cualquier fuerza naval que intente monitorizar su actividad. Hasta 2024, Suecia mantenía una postura militar de no alineación. Su flota submarina, aunque relevante, operaba fuera de los marcos de coordinación conjunta que caracterizan a la OTAN. Sin embargo, su adhesión a la alianza ha modificado el equilibrio geopolítico en el Báltico, donde casi toda la costa circundante pertenece ahora a Estados miembros. Rusia conserva únicamente presencia en la región de Kaliningrado y en el área de San Petersburgo, lo que reduce su espacio de maniobra y aumenta su necesidad de considerar escenarios en los que los submarinos suecos actúan integrados con sistemas de vigilancia y respuesta aliados. La dificultad para establecer una imagen precisa del entorno submarino tiene efectos directos sobre la planificación militar. A diferencia de fuerzas visibles como buques o aeronaves, los submarinos introducen incertidumbres que obligan a asumir riesgos no verificables. En un mar estrecho, con rutas de navegación limitadas y salidas portuarias predecibles, esta incertidumbre se amplifica. La mera posibilidad de que una unidad submarina sueca se encuentre en un punto crítico condiciona de inmediato la forma en que otros actores navales pueden operar. Este nuevo contexto ha convertido al Báltico en una zona donde la negación marítima, más que el control abierto del espacio, define la dinámica estratégica. La capacidad de Suecia para operar discretamente bajo la superficie, unida a la creciente integración con las fuerzas aliadas, añade presión estructural a los cálculos rusos. El mar no ha cambiado, pero sí lo ha hecho la lectura militar de su fondo y de la actividad silenciosa que puede desarrollarse en él. Al final, lo que está en juego no es solamente la capacidad de detectar un submarino, sino la confianza en saber dónde no está, un elemento esencial en cualquier operación naval. Suscríbase para más análisis detallados. En los últimos años, la actividad naval en el mar Báltico ha mostrado un incremento sostenido, especialmente por parte de unidades rusas que transitan y operan con mayor frecuencia en la región. Autoridades suecas han señalado públicamente que los contactos con submarinos rusos se producen casi semanalmente, un indicador de la elevada tensión y del creciente protagonismo de la dimensión subacuática en la seguridad regional. Estos encuentros se gestionan mediante una combinación de vigilancia aérea, patrullas de superficie y seguimiento costero, en coordinación con socios aliados. Un ejemplo destacado tuvo lugar en octubre de 2025, cuando un submarino ruso del proyecto 636.3, clase Kilo, accedió al Báltico a través de los estrechos daneses. En esa ocasión, aviones suecos JS-39 Gripen y corbetas de la clase Visby llevaron a cabo una operación de seguimiento en cooperación con unidades de la OTAN, en una misión descrita oficialmente como rutinaria. La información divulgada fue limitada y centrada en lo observable, mientras que los aspectos relacionados con operaciones submarinas no fueron objeto de comunicación pública, siguiendo prácticas habituales de discreción operativa.
Las características del entorno marítimo influyen decisivamente en estas operaciones. El Báltico, con una profundidad media aproximada de 60 metros, presenta condiciones acústicas inestables que dificultan tanto la detección como el seguimiento continuado de submarinos. La mezcla de corrientes, las capas de salinidad, las variaciones térmicas y el elevado tráfico mercante y pesquero generan un panorama sonoro complejo, donde distinguir señales relevantes es una tarea ardua, incluso para sistemas avanzados. En estas circunstancias, un submarino diseñado específicamente para operar silenciosamente puede ejercer una influencia estratégica notable, con una presencia mínima y sin necesidad de adoptar una postura abiertamente ofensiva. Los submarinos suecos, en particular la clase Gotland y la futura clase A-26 Blekinge, incorporan tecnologías de propulsión independiente del aire que les permiten evitar ascensos regulares a superficie. La ausencia de mástiles periódicos, emisiones térmicas perceptibles o patrones de movimiento predecibles dificulta la localización por parte de fuerzas adversarias. Estas capacidades orientadas a operaciones en aguas confinadas se basan en prioridades distintas a las de grandes patrullas oceánicas. Buscan generar incertidumbre, negar espacios y condicionar la planificación de otros actores. En un entorno como el Báltico, donde las rutas de tránsito están claramente delimitadas y los puntos estratégicos son escasos, esta capacidad de permanecer ocultos durante largos periodos adquiere relevancia inmediata. Este factor de incertidumbre se traduce en efectos operativos concretos. Cuando una fuerza naval no puede determinar con precisión la ubicación de un submarino potencialmente hostil, debe asumir su posible presencia en áreas críticas. Esa suposición modifica el empleo de escoltas, ralentiza desplazamientos, obliga a ampliar el despliegue de activos antisubmarinos y exige adoptar márgenes de seguridad más estrictos. En un mar reducido y con limitaciones de maniobra, estas precauciones pueden ralentizar significativamente el ritmo operativo. La consecuencia práctica es un aumento del coste estratégico de cada movimiento y una mayor necesidad de recursos para garantizar la seguridad de las unidades en tránsito. El contexto actual incorpora además otros elementos de presión. El denominado Shadow Fleet, una red de petroleros vinculados a operaciones rusas para sortear sanciones internacionales, opera de forma recurrente en aguas del Báltico. Suecia ha endurecido sus normativas de inspección para estas embarcaciones desde mediados de 2025, tras detectar personal armado a bordo de algunas de ellas. Las fuerzas de guardacostas, junto con patrullas de superficie y vigilancia aérea, han intensificado el monitoreo de su actividad. Paralelamente, ejercicios de la OTAN en la región incluyen cada vez más escenarios centrados en la protección de infraestructuras submarinas, como cables de datos y gasoductos, reconocimiento del lecho marino y defensa de rutas energéticas. Uno de esos ejercicios, Playbook Merlin 25, incorporó prácticas de detección submarina y de defensa de infraestructura crítica, lo que refleja la creciente atención internacional sobre la seguridad del entorno subacuático. En este marco, las capacidades de la clase A-26, dotada de un portal multimisión para el despliegue de vehículos submarinos no tripulados y equipos especializados, ofrecen a Suecia nuevas opciones en materia de vigilancia del fondo marino y protección de infraestructuras. La doctrina pública enmarca estas capacidades dentro de misiones defensivas, enfocadas en la concienciación situacional y la protección de rutas esenciales. Sin embargo, la simple presencia de estas plataformas introduce una nueva capa de incertidumbre para Rusia, que debe considerar la posibilidad de que estos sistemas estén operando en proximidad a corredores de tránsito, nodos de infraestructura o rutas estratégicas. La ausencia de confirmación no elimina el riesgo, por el contrario, lo amplifica en un entorno donde la imposibilidad de descartar una presencia submarina condiciona directamente la planificación. En síntesis, los acontecimientos recientes muestran un entorno marítimo donde la simple posibilidad de actividad submarina altera la estructura operativa regional.
La combinación de un mar complejo, plataformas de bajo perfil acústico y una doctrina centrada en la negación crea una ecuación estratégica en la que la visibilidad deja de ser el factor dominante. La consecuencia inmediata es un aumento sostenido de la cautela en los movimientos navales rusos, que deben planificar asumiendo escenarios para los que no existe confirmación pública, pero sí probabilidad operacional. En un mar tan restringido como el Báltico, esta probabilidad se convierte en un condicionante permanente para cualquier operación. La evolución del panorama estratégico en el mar Báltico adquiere mayor relevancia cuando se consideran sus antecedentes recientes y las consecuencias acumulativas que estos generan. Durante décadas, la región estuvo marcada por una coexistencia tensa, pero relativamente estable, con una OTAN presente pero fragmentada, y con Suecia y Finlandia manteniendo políticas de no alineación que introducían márgenes adicionales de maniobra para los diferentes actores. Ese equilibrio comenzó a transformarse con la adhesión de ambos países a la alianza, decisión que consolidó casi por completo la costa del Báltico bajo un marco político y militar común. Esta nueva configuración reduce sustancialmente el espacio disponible para proyecciones navales de Rusia, que debe operar desde enclaves y corredores de acceso cada vez más vigilados. La cuestión submarina se convierte en un elemento central dentro de estas nuevas dinámicas. Mientras que buques de superficie, aeronaves y sistemas de misiles pueden ser identificados, rastreados y evaluados con relativa precisión, las operaciones bajo la superficie del mar introducen incertidumbres que no pueden ser resueltas mediante observación directa. La imposibilidad de confirmar la ausencia de submarinos obliga a planificar sobre supuestos, lo que incrementa la presión operativa. Para Rusia, esto significa asumir que unidades suecas podrían encontrarse posicionadas cerca de Kaliningrado, en rutas hacia San Petersburgo o en las inmediaciones de infraestructuras submarinas críticas. Estas hipótesis no se basan en hechos confirmados públicamente, sino en la necesidad de contemplar escenarios que no pueden descartarse. La carga operativa derivada de este factor se manifiesta en diversas áreas. En primer lugar, cualquier movimiento de la flota rusa requiere la asignación de recursos adicionales a misiones antisubmarinas, incrementando el número de escoltas necesarios y reduciendo la velocidad de avance de las formaciones navales para mejorar el rendimiento de sus sensores. En segundo lugar, las ventanas temporales para ejecutar operaciones se estrechan, ya que la incertidumbre reduce los márgenes de decisión. En tercer lugar, la capacidad rusa para proyectar fuerza más allá de sus puntos de origen se ve limitada por la necesidad de reforzar la protección en zonas cercanas a sus bases. A esta circunstancia, se suma la creciente importancia estratégica de la infraestructura submarina que atraviesa el Báltico, como cables de datos y conexiones energéticas. Recientes incidentes internacionales han demostrado la vulnerabilidad de estas redes y la capacidad de actores estatales y no estatales para afectar nodos críticos mediante acciones discretas en el subsuelo marino. Ejercicios recientes de la OTAN han incorporado escenarios específicos de protección de infraestructuras, anticipando posibles crisis donde la supervisión del lecho marino se convierte en un componente esencial de la estabilidad regional. La integración de Suecia en estas actividades amplía la docencia aliada en materia de vigilancia y respuesta y fortalece la arquitectura de seguridad en torno a estos activos. En términos históricos, la presencia submarina sueca ha mantenido un enfoque centrado en la defensa territorial y la negación de acceso. No se ha caracterizado por la búsqueda de proyección a larga distancia, sino por la capacidad de operar en un entorno complejo, donde pequeños márgenes pueden determinar el resultado de una operación. La incorporación de estas capacidades en la estructura aliada altera la relación de fuerzas existente en la región, no a través del incremento cuantitativo de armamento, sino mediante la creación de un entorno en el que la incertidumbre se convierte en un factor estructural. La planificación militar depende en gran medida de la capacidad de confirmar la situación del entorno. Cuando dicha confirmación no puede establecerse,
los costes de cualquier iniciativa aumentan. El impacto acumulado de estos cambios es significativo. La posibilidad de que submarinos suecos operen integrados en ciclos de respuesta de la OTAN implica que, ante una crisis, podrían desplegarse sin anuncio público, siguiendo patrones de vigilancia silenciosa. Para Rusia, esto significa que debe asumir su presencia desde fases tempranas de cualquier escenario, lo que condiciona decisiones antes incluso de que se produzcan escaladas visibles. Las rutas de salida desde Kaliningrado y los accesos marítimos a San Petersburgo se convierten así en áreas donde la incertidumbre reduce la libertad de acción y aumenta los requisitos de seguridad. El resultado general es un proceso de compresión estratégica. No se trata de cambios abruptos ni de momentos de crisis identificables, sino de un ajuste progresivo en el que cada movimiento, cada ejercicio naval y cada decisión de vigilancia tiene efectos acumulativos. En un mar tan reducido como el Báltico, la pérdida de iniciativa puede traducirse rápidamente en limitaciones operativas. La adhesión de Suecia a la OTAN ha modificado la lógica regional no mediante la ampliación física del teatro, sino mediante la integración de capacidades que erosionan las certezas sobre las que tradicionalmente se ha sostenido el equilibrio naval. Esta transformación redefine la planificación, introduce nuevos costes a la hora de proyectar fuerza y sitúa la dimensión submarina como uno de los factores determinantes del nuevo marco de seguridad en el Báltico. Suscríbase para más reportajes y análisis en profundidad.